Muchísimas gracias por esta amable espera. Comenzamos este foro Jurisdicción Especial para la Paz, donde tendremos una serie de miradas y conceptos relacionados con este tema que sin duda alguna es tan importante para el país. Inicialmente, pues queremos saludar a todos los que nos acompañan hoy en nuestra aula máxima de la Universidad La Gran Colombia. Por supuesto, agradecer la presencia del señor rector, el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, que en minutos estará con nosotros, acompañándonos en este recinto, al doctor Adolfo Murillo Granados, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la señora decana, a la doctora Ligia González Chávez, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Casa de Estudios, al doctor Jairo Ortegón, coordinador de la especialización en Casación Penal y Procesal Penal, la doctora Marisol Palacios, directora del programa de Derecho de la Universidad La Gran Colombia, también a nuestros invitados especiales que hoy nos acompañan en este auditorio, el aula máxima de la Universidad La Gran Colombia, al doctor Carlos Mutis y al doctor Fabio Araque, que son fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Un saludo muy especial. Y por supuesto a todos ustedes, los abogados que sin duda alguna trabajan todos los días para la construcción de un mejor país. Para comenzar esta presentación, damos la bienvenida al doctor Henry Torres. Él es abogado de la Universidad Nacional, doctor en Derecho Penal, conjuez de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y que hoy nos presenta justamente su libro Manual de Procedimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz, una publicación que se realiza desde la Universidad La Gran Colombia. Muchísimas gracias y pues doctor Torres, le damos a usted la palabra para que comencemos este foro Jurisdicción Especial para la Paz. Muchísimas gracias y de verdad un agradecimiento por su asistencia a este evento y sobre todo al doctor Adolfo Murillo y por supuesto a nuestro compañero y amigo el doctor Jairo Ortegón y a todos y cada uno de ustedes de verdad nuevamente agradecerles por estar aquí. Bueno, ciertamente, a partir del acto legislativo, mejor, del acuerdo de paz suscrito, como ustedes bien saben, entre el expresidente Santos y la ex guerrilla de las FARC, surgió lo que sería luego el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un sistema que además de, como su nombre lo indica, un sistema privilegia la verdad por encima de la justicia y por encima incluso de la reparación y que acoge en buena medida la no repetición. No había otra forma, las sociedades modernas no encuentran ninguna otra forma de salida alternativa a la macrocriminalidad, sino es a través de enfrentar ese fenómeno de macrocriminalidad efectuado en décadas, sino es a través de un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que probablemente tenga deficiencias, probablemente sea muy criticado, incluso no sea una política de Estado sino de gobierno, y eso genere toda suerte de dificultades. Pero por encima de eso está la necesidad de la paz. No en vano, Naciones Unidas y por supuesto todo lo relativo a convenios internacionales suscritos y ratificados por Colombia van en la dirección de la necesidad de terminar pacíficamente los conflictos. Eso es una situación que no es fácil. Recuerden ustedes que tenemos los convenios de Ginebra del año 49, los protocolos adicionales y el artículo 3 común que nos refiere a la humanización de la guerra. Un aspecto que ya era preocupado en el siglo XVIII, que en el siglo XIX se matizó aún más y que en el siglo XX por fin se consolidó a través de esos referidos convenios. Pero por encima del convenio, por encima de los convenios están las sociedades que permanecen en conflicto o que no cierran bien sus conflictos o sus terminaciones de esos conflictos. Pues uno de esos ha sido el nuestro, un conflicto de varias décadas en el cual incluso hoy podríamos señalar no ha terminado. Podríamos hablar de un posacuerdo con un grupo como las FARC, EP,
pero no necesariamente de un posconflicto. Las FARC no eran consideradas parte, no tenían el estatus de beligerancia, y al no tener el estatus de beligerante, eso dificultaba la consolidación de toda una adecuación, mejor, de tipos penales dentro del Código Penal. Y hubo de acudirse a una fórmula, el que. Por lo tanto, dejó el sujeto activo indeterminado, contraviniendo de algún modo los convenios de Ginebra que hablan del combatiente. En ese escenario en que agentes estatales, por un lado, y cuando hablamos de agentes estatales hablamos del ejército y policía, incluido algunos civiles, como alcaldes y gobernadores, y por el otro lado las FAREP, unidos ambos, unos de manera directa y los otros quizás de manera indirecta por vía del narcotráfico, hubo la necesidad social, pero primero política, de acudir a un acuerdo de paz. Se llega a un acuerdo de paz después de haber hecho un intento a través de la ley 975 del 2005, una ley hecha para los paramilitares, pero que luego la ampliaron un poco para las FARC o cualquier otro grupo de similares circunstancias. Y claro, llegamos entonces a establecer, a través del acto legislativo 01, a través de 2017, a través de la ley 1957, 1922 y otras, todo un, vamos a decir, un conjunto de normas necesarias para poder llevar a cabo un proceso de justicia denominada transicional, que es la transición entre el conflicto armado y lo que se requiere para lograr la consolidación del artículo 22 constitucional sobre una paz estable y duradera. Por esa razón, y a través de esas normas, además de la legitimación de las mismas por buena parte de la sociedad colombiana, se llega a lo que se denomina ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, del cual dependen la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, una unidad bastante necesaria, importante, dada la naturaleza misma del conflicto, y por el otro, la Comisión de la Verdad. Bueno, como tercer y gran componente de ese sistema, pues está la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un modelo de justicia de tipo transicional, en el cual el derecho penal queda, vamos a decir, en stand-by, un poco quieto, mientras se resuelven los macrocrímenes. Entonces la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene varias salas, varias secciones, que consolidan lo que es el Tribunal para la Paz colombiana, es un tribunal que va a irradiar un nuevo modelo de jurisprudencia para el mundo en este siglo XXI. Así pues, yo termino señalando la necesidad, conveniencia y que en el futuro mejoremos, hagamos una pedagogía de la necesidad de jurisdicciones de esta naturaleza y que sus decisiones sean o gocen de la total legitimidad y aceptación por parte de todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Ahora invitamos al doctor Adolfo Murillo Granados, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para mí estas invitaciones resultan de particular interés, toda vez que he venido trabajando desde hace algún tiempo en temas asociados con justicia transicional y he logrado vincularlos al proceso de transición que se genera como consecuencia de los acuerdos suscritos entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Justamente en una primera oportunidad, siguiendo esa línea de justicia transicional, reflexionábamos en torno a los fines de la pena en el marco de la justicia transicional, con el propósito de hacer esa distinción entre el papel que juega la pena en la justicia penal ordinaria
y el que le corresponde jugar en el marco de procesos de transición. En un segundo momento, nos detuvimos a reflexionar sobre la concepción de justicia restaurativa en el contexto de la justicia transicional, aplicado de manera particular al proceso o al modelo de justicia transicional que se adoptó como consecuencia de los acuerdos suscritos entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. En un tercer momento, que es en el que me encuentro actualmente, el análisis va dirigido a identificar aquellos compromisos institucionales que surgen para el Estado como consecuencia de los acuerdos para el logro de una paz estable y duradera. Entonces yo voy a hacer una reflexión muy rápida mostrando primero un marco normativo que nosotros no podemos perder de vista y que no arranca con las normas de implementación del acuerdo, sino que están un poco más atrás. Aquí hay que remitirse necesariamente al Acto Legislativo 01 de 2012, a través del cual se fija lo que genéricamente se denominó el marco jurídico para la paz. Allí hay unos elementos muy importantes que abren ese escenario o ese ámbito de posibilidades que se toma como punto de referencia en la estructuración del acuerdo, pero el acuerdo necesitaba una implementación jurídica y esa implementación jurídica recoge uno de los riesgos que han enfrentado estos procesos de transición en otros momentos y en otras latitudes. Ese acto legislativo 01 de 2016, vale la pena decirlo, lo que hace es entregar unas herramientas a través de un proceso legislativo especial para que la implementación de las normas derivadas del acuerdo de paz no se hiciera a través de los procedimientos ordinarios, que esa implementación se diera de una manera rápida y de una manera adecuada. Entonces, lo que hace el acto legislativo 01 de 2016 justamente es excepcionar el procedimiento legislativo ordinario para crear o implementar un procedimiento especial que permitiera la expedición de esas normas de una manera mucho más ágil, más rápida, quizá con una menor incidencia del legislativo, para que la voz cantante en la definición de sus contenidos estuviera en cabeza del Ejecutivo, que había sido el principal protagonista en esa negociación. Y frente al riesgo de que lo acordado no gozara de permanencia por la posibilidad de cambio de tendencia política, como efectivamente sucedió, el gobierno de entonces impulsó en el Congreso otra reforma constitucional orientada a dotar de cierto grado de permanencia la normativa desarrollada para implementar los acuerdos de paz. Estoy hablando del acto legislativo 02 de 2017, que es el acto que procura darle cierta estabilidad, cierto blindaje a esos acuerdos y que al ser controlado por la Corte Constitucional le permitió decir que la esencia del acuerdo tendrá que mantenerse por lo menos durante 3 periodos presidenciales, es decir, le da un margen de seguridad de 12 años en los que no podrían introducirse modificaciones sustanciales a las normas fundamentales del acuerdo de paz. Desde el punto de vista legal, se adoptaron otro tipo de medidas y creo que una de las iniciales que empezó a aplicarse incluso antes de que se estructurara la Jurisdicción Especial para la Paz es la Ley 1820 de 2016. Esa ley
lo que genera son los mecanismos a través de los cuales se podían otorgar beneficios temporales a aquellos involucrados en el conflicto, le entregaba justamente a los jueces de la justicia ordinaria herramientas para otorgar esas libertades por un lado, para conceder las amnistías de iure, de tal manera que se alistara, se preparara el terreno para cuando la Jurisdicción Especial para la Paz empezara a desarrollar su actividad. El acto legislativo 01 de 2017, que significaba una reforma al modelo de justicia, demandaba la expedición de una ley estatutaria, que sería una ley estatutaria especial, y sería en este caso la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. No me voy a detener en referencias o menciones respecto a las dificultades que se experimentaron para la adopción de esa ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que resultaba necesaria para que la jurisdicción contara con elementos, herramientas suficientes para desarrollar su actividad. Fíjense que esa ley en el Congreso se tramitó antes de que se vencieran el periodo del procedimiento especial legislativo, que vale la pena decir, era un periodo inicial de 6 meses, prorrogable por 6 meses. La ley se tramitó a través del procedimiento del fast track, pero siendo una ley estatutaria tenía control constitucional previo integral por parte de la Corte Constitucional, que desarrolló su tarea de manera rápida, y una vez la sentencia de la Corte Constitucional fue publicada, pues tenía que ser remitida al Ejecutivo para que éste sancionara la ley, y ahí nos encontramos con una dilación en la expedición de la ley, toda vez que ya se había producido el cambio de gobierno y el nuevo gobierno presentó objeciones a la ley estatutaria, diciendo que se trataba de objeciones por inconveniencia, pero que en el fondo tenían reproches y cuestionamientos de orden jurídico, lo que suscitó una situación un poco inédita en el ámbito constitucional colombiano, pero finalmente se expidió esa ley estatutaria, que es la ley 1957 de 2019. La aplicación de los instrumentos, instituciones, mecanismos contemplados en la justicia de transición reclamaban normas de procedimiento. O sea, la reflexión y lo que estaba detrás de esto era la siguiente pregunta: ¿se pueden aplicar las instituciones contempladas en las normas de transición a través de los instrumentos procesales ordinarios? Y se entendía que no, por eso era necesario que se diseñaran unas normas de procedimiento especial aplicables específicamente en la Jurisdicción Especial para la Paz. En buena hora, entonces, las universidades se preocupan por abrir este tipo de espacios. Creo yo que una de las cosas más importantes y que se requieren es pedagogía en torno a lo que significa la justicia transicional y los alcances de la justicia transicional, y eso nos toca hacerla, esa pedagogía nos toca hacerla a todos, para que nuestra población entienda que un proceso de transición, como bien lo explicaba el profesor Torres, implica, en casos como estos, sacrificar justicia en aras de verdad para lograr la transición de una situación de conflicto a una situación de normalidad, pero eso no pasa simplemente por decisiones judiciales, sino que requiere compromisos del Estado para producir las reformas institucionales que remuevan las causas estructurales de violencia, que son las que generan las situaciones de confrontación en sociedades como la nuestra. Allí habría muchas cosas más para decir, pero pues digamos que por hoy es suficiente. Muchas gracias.
Y justamente ese proceso de socialización y de sensibilización se viene construyendo desde acá, desde nuestra Universidad de la Gran Colombia, y por supuesto estas memorias las encontrarán también en Teleamiga, canal de la Universidad de la Gran Colombia. Ahora invitamos al doctor Jairo Ortegón, coordinador de la especialización en casación penal y procesal penal, que nos acompañe en este auditorio. Muchas gracias, doctor. Buenas noches para todos, para todas. Agradecerles a ustedes de manera particular por su presencia, por ese compromiso con la academia, porque de eso se trata. Quienes me antecedieron destacaron de manera muy puntual la importancia que tiene la discusión en el campo jurídico de temas de tanta actualidad como es la Jurisdicción Especial para la Paz, que se constituye como un modelo de justicia transicional que está vigente a la par de otro sistema gobernado por la Ley 975, modificado por la Ley 1592, y que requiere de un conocimiento muy especial por parte de quienes ejercemos la profesión desde los distintos roles que desempeñamos en el ámbito profesional, sea como funcionarios, sea como abogados litigantes, sea como funcionarios de la Fiscalía, de la rama judicial, de los organismos de control. Por eso la universidad, pensando en esa importancia que tiene el tema en el campo académico y jurídico, al momento de solicitar la renovación y cambio de denominación de la especialización en Derecho Penal y Criminología por Derecho Penal y Procesal Penal, decidió incluir dentro del plan de estudios en el segundo semestre un módulo que se denomina Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Con ello se pretende dotar a nuestros futuros especialistas de un conocimiento específico en el manejo de estos sistemas procesales propios de la justicia transicional, pero que son ajenos y además diversos del previsto por la Ley 906 de 2004. Por eso, como lo destacaba el doctor Adolfo Murillo, las dificultades que se presentan, por ejemplo, en el desarrollo de las distintas diligencias adelantadas en la sala de reconocimiento, porque pretenden los abogados aplicar unos principios o unos modelos procesales diseñados específicamente para el sistema oral acusatorio, pero que no pueden ajustarse de manera muy directa, tal como se puede hacer en el sistema de la Ley 906. Por eso me parece importante estos escenarios. De paso, agradecer a nuestra universidad, a nuestro claustro universitario, que genera estos espacios de discusión, de análisis jurídico, para presentar propuestas tan importantes y que deben mantenerse en el tiempo, en donde se compartan experiencias de magistrados tan brillantes como el doctor Adolfo Murillo, que también además es docente en nuestra especialización en Derecho Penal y Procesal Penal. Esa expectativa de paz que ha sido la aspiración de todos los colombianos, y no de hoy, sino de vieja data, toda vez que nuestro país ha atravesado, por una historia de conflicto de más de 70 años, que ha sido la aspiración. De hecho, el constituyente del 91 estableció dentro del artículo 22 de la Constitución el derecho a la paz como un derecho fundamental. Pero paradójicamente no se puede hacer efectivo, no se podía hacer efectivo a través de la acción de tutela prevista por el artículo 86, toda vez que el numeral tercero del artículo sexto del decreto 2591 de 1991 establecía como causal de improcedencia solicitar el amparo de derechos colectivos como la paz. Tampoco se podía hacer efectiva, esa expectativa de la paz acudiendo a las acciones populares,
Esto por cuanto la Ley 472 de 1998, que regula las acciones descritas por el artículo 88 de la Constitución, dentro del catálogo de derechos colectivos no establecía la paz como uno de ellos, de tal manera que no se podían hacer efectivos ni por vía de acción de tutela ni por vía de acción popular. Sin embargo, la paz resultaba como una expectativa o una necesidad de todo el pueblo colombiano, de tal manera que se profiere el acto legislativo 01/2012 por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política. De esta manera se hace posible que el 26 de agosto de 2012 se suscriba el acuerdo para la terminación del conflicto con los delegados de la extinta organización guerrillera FARC-EP. Posteriormente, el 18 de octubre de 2012 se da la instalación de las mesas de negociación en La Habana, que tienen como resultado que el 24 de agosto de 2016 se suscriba el acuerdo final, modificado el 12 de noviembre de 2016, luego de que mediante el plebiscito que se realiza en las urnas el pueblo colombiano no lo aprobara. Sin embargo, digamos que ese acuerdo se mantiene en firme y dentro del apartado 5.1 del acuerdo final se establece lo relacionado con la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Me voy a referir a este sistema de manera muy concreta, teniendo en cuenta que la finalidad obviamente es conocer a grandes rasgos, digamos, la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero la Jurisdicción Especial para la Paz es un componente del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por tanto, es importante conocer cuál es la estructura, digamos, de ese sistema que está conformado por 3 instancias y 2 medidas. 3 instancias que son la unidad, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de reparación y garantía de no repetición. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que es un organismo de creación temporal y de carácter extrajudicial, acaba de presentar su informe, obviamente también tenía una vigencia temporal en el tiempo, y a partir de ello, pues la finalidad era desarrollar un informe que una vez presentado, pues cumple su finalidad y termina allí su tarea. Dentro de las funciones era conocer la verdad de lo ocurrido, obviamente no se trata de un organismo de naturaleza judicial, sino extrajudicial, contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones, ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad de la complejidad del conflicto y promover el reconocimiento de las víctimas y las responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado. Digamos que esta comisión responde un poco a ese principio, si bien es sabido, en el ámbito internacional existen unos estándares de justicia que deben ser aplicados en los mecanismos de justicia transicional y a los cuales está llamado Colombia a cumplir por virtud de las obligaciones que ha adquirido en el ámbito internacional, que son verdad, justicia y reparación. Esta tarea que desarrolla la comisión responde a esa dimensión colectiva de la verdad. Hay una dimensión individual y hay una dimensión colectiva. Esa dimensión individual que permite satisfacer el derecho a la verdad de la víctima con relación al caso concreto y que se hace efectivo en el trámite del procedimiento específico ante el juez natural del caso. Pero la sociedad, nosotros como miembros de la sociedad también tenemos derecho a saber qué es lo que ocurrió, de tal manera que esta Comisión de la Verdad tiene como función develar, dar a conocer todos aquellos elementos que permitieron o facilitaron el desarrollo del conflicto en Colombia.
Entonces, no solo las circunstancias de naturaleza política, sino de naturaleza económica, de naturaleza social, pero también dar a conocer, digamos, los mecanismos o las formas de violencia propias de un estado de guerra como el que se ha vivido en nuestro país. Un estado de guerra, digamos, que ha sido complejo, y lo destacaba el doctor Henry cuando advertía las dificultades que se dieron en su momento para aplicar la ley 975/2005, cuando se advertía la discusión para declarar la existencia del conflicto armado y por esta vía hacer efectiva la aplicación de las normas propias de la ley 975, y no solo eso, sino calificar de manera adecuada las conductas punibles en los términos establecidos por el título segundo del Código Penal, que describe los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH. Y no solo eso, sino hacerlo con anterioridad al año 2000. De tal manera que se generaba una discusión inmensa también en el campo de la legalidad. De tal manera que no solo se puede entender en el campo de la justicia transicional esa legalidad en estricto sentido, sino también de manera ampliada, como lo ha hecho la Corte, en virtud de la aplicación directa de los tratados que Colombia ha ratificado en materia de derechos humanos. Por tanto, se generó una gran discusión si era labor del juez en aquel momento entrar a determinar la existencia de un conflicto. Y en eso se confundió, digamos, con el concepto de la beligerancia, que en su momento la Corte también lo definió cuando indicó que la beligerancia era un concepto eminentemente político y que el conflicto armado era un concepto que podría determinarse a través del ejercicio probatorio dentro del proceso. Por eso la importancia que tiene, sobre todo, en desarrollo de los procesos de justicia transicional, de la elaboración de un contexto, incluso en la Fiscalía, a raíz de eso se creó una unidad de contexto, que tenía como finalidad establecer todos aquellos elementos que debía tener en cuenta el juez al momento de establecer que efectivamente en Colombia existía un conflicto armado, y por esta vía calificar todas las conductas como crímenes de guerra, toda vez que todos estos tipos penales tienen un elemento normativo muy particular, que es con ocasión en desarrollo del conflicto armado. De tal manera que el punto de partida para efectos de poder calificar las conductas como crímenes de guerra era establecer la existencia del conflicto. Ese proceso no puede estar al margen del trámite, digamos, al margen del concepto de la justicia transicional, Hoy leía precisamente que el proyecto, que son solo 8 páginas, desconoce a las víctimas. No tiene un escenario procesal definido para la participación de las víctimas, de tal manera que desconoce los principios de justicia transicional, pero la discusión jurídica tiene que darse, y sin lugar a dudas tendrá que ajustarse ese proyecto de ley, si se va a hacer realidad, para que se tengan en cuenta los derechos de las víctimas y podamos hacer efectivas pues esa aspiración que es de todos los colombianos, de todos nosotros, que por fin podamos vivir en paz. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, ahora queremos darle paso al señor rector de la Universidad de la Gran Colombia, al doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa. Bueno, muchas gracias a los magistrados que nos están acompañando, al doctor Henry, felicitarlo por el esfuerzo que hizo para la construcción de este texto que se les está entregando, porque es importante la socialización de procedimientos y es una forma de acompañar también a la JEP en su conocimiento de los procesos, porque es que a veces encuentra uno críticas, pero críticas infundadas, porque dicen que ustedes por qué no han terminado procesos y por qué no han mostrado resultados, y a la justicia ordinaria ¿qué le están pidiendo? Nada. ¿Y cuántos años llevan? ¿Y cuántos crímenes grandes han destapado y aclarado? Pues no hay. Entonces uno también tiene que mirar con la misma balanza el derecho.
Yo creo que eso es importante y la academia tiene que entrar a jugar un papel muy importante de acompañamiento a estos procesos. Porque la socialización a veces se queda en las cuatro paredes del aula de la clase y eso no puede ser. Hay que empezar a socializar hacia afuera y a acompañar a las instituciones. A veces hablamos del respeto a las instituciones, pero las dejamos solas. Y yo creo que en esto la universidad tiene que comprometerse. He estado hablando con otros magistrados allá de la JEP para hacer un curso especial que sea sobre justicia restaurativa, porque se necesita comprender cómo los derechos de la víctima tienen que priorizarse siempre. Nos quedamos pensando en la pena. Y ya la teoría es entonces que no hablamos de resocialización, sino es que repersonalización, un término ahí todo rebuscado del anterior ministro de Justicia, y uno dice, ¿para qué se inventan cosas? Lo que tenemos que hacer es hacer efectiva la reparación a la víctima y garantizarle de verdad por parte del Estado la no repetición. Y yo creo que eso es lo fundamental, pero de eso no hay, que era lo que el magistrado estaba ahorita diciendo. ¿Dónde están los procedimientos para garantizar eso? Yo creo que los abogados tenemos la obligación de hacerlo. Estaba en los actos de graduación de los estudiantes de la Facultad de Derecho y les decía yo que en el año 1976, cuando yo estudié Derecho acá, empecé a estudiar Derecho acá en la universidad, en el externado estaba toda la playa de penalistas encabezados por don Alfonso Reyes, magistrados de la Corte, y allá estaban viendo causalismo y aquí nosotros con Abelardo Rivera Llano estábamos viendo finalismo, y ya para nosotros no existía el hecho punible sino la conducta punible. ¿Por qué? Porque lo que se sanciona es la conducta. Los hechos no son punibles, en sí no son punibles. Por eso existe el error de tipo. Si no, no existiría. Entonces, todo eso es importante que se discuta al interior de la academia. Yo recuerdo que también mi profesor de Derecho Penal Especial era Calixto Montenegro y nosotros lo teníamos acá, pero allá en el externado seguían el libro de Calixto. Entonces, esta universidad ha sido muy importante en Derecho Penal y tenemos que ayudar a construir en la sociedad todos estos procesos. Hubiéramos querido que este foro hubiera sido un poco más amplio, pero no nos dieron los tiempos porque en este momento hay muchos procesos en el Ministerio de Educación y entonces yo estaba ya en una cosa y en otra y no me quedó el espacio suficiente para que hubiera sido más amplio este proceso de discusión. Queríamos traer un primer día a la justicia penal ordinaria y otro día a la JEP y otro día una discusión con las víctimas y todos los actores de este proceso de justicia restaurativa que es tan importante, pero espero que este sea el principio y que todos sigamos pensando desde la academia, desde las instituciones, desde las aulas de clase de los estudiantes que también empiecen a interesarse por esta tarea para que nosotros desde la academia hagamos un apoyo frontal a las instituciones, porque nos quejamos de las instituciones pero las dejamos solas y eso no puede ser así. Y yo creo que la Universidad La Gran Colombia está comprometida con hacer este apoyo y lo seguirá haciendo. Seguiremos avanzando en estos procesos. Como les decía, estoy hablando con otros magistrados también de allá de la JEP para que construyamos un curso especial de justicia restaurativa en coordinación con Europa, con las universidades europeas, porque eso lo necesitamos para el mundo entero. Nosotros fuimos modelo de justicia para muchos países, pero nos quedamos ahí y casi que nos la acaban antes de haber nacido. Y no apareció en la academia para discutir y defender. Y yo creo que esa es una necesidad
y les quiero manifestar acá en esta pequeña reunión de 4 horas o 3 horas sobre la justicia restaurativa, que la Universidad Lara en Colombia les ofrece acompañar los procesos, estará siempre presente para discutirlos, y este escenario queda abierto a todos ustedes. Muchas gracias, honorables magistrados, gracias doctor Henry y gracias señores visitantes. Nos quedan unos minutos y queremos aprovecharlos justamente para poder hacer ese conversatorio, esa oportunidad de poder tener esas preguntas y de poder lograr aclarar algunos temas que de pronto quedaron abiertos en este espacio. Por eso quiero invitar al doctor Víctor Manuel Cáceres, coordinador de la Maestría en Derecho de nuestra Universidad de la Gran Colombia, para que nos colabore con la moderación de este espacio. Bueno, muy buenas noches para todo el auditorio, señor rector, doctor Marco Tulio, profesor Henry Torres, doctor Adolfo Murillo Granados, profesor Jairo Alberto Ortegón. Hoy es un día especial porque hacemos academia, construimos conocimiento, debatimos ideas, contextualizamos país. Y el día de hoy trajimos para poder debatir, compartir un tema de bastante interés como es la justicia especial para la paz. Una justicia que ya escuchamos las intervenciones magistrales, tanto del doctor Murillo como de los profesores de nuestros posgrados, el doctor Alberto de las especializaciones, el profesor Henry Torres, que nos acompaña tanto en el pregrado como en la maestría, que valga la pena recordar o valga la pena señalar, está comprometida con la justicia especial para la paz, con la justicia de transición. De hecho, dentro del plan de estudio de nuestro programa está esta materia, justicia transicional y transformaciones institucionales. Estamos comprometidos con la paz. Igual no es un hecho que hemos iniciado hoy. De vieja data, aquí con la compañía del doctor Fabio Araque, del doctor Carlos Mutis, hicimos en el año 2019 un curso de formación para los integrantes de la Justicia Especial para la Paz. Y el día de hoy pues queremos también escuchar las diferentes inquietudes, queremos generar un conversatorio para aquellos que tal vez tengan alguna pregunta para cualquiera de nuestros panelistas, de nuestros foristas. Entonces no sé si alguien quiera o tenga alguna intervención para cualquiera de nuestros invitados de hoy, de lujo, la puedan hacer. Doctor Fabio Araque, entonces ya viene el micrófono, la metodología es muy sencilla. Usted le hace la pregunta a cualquiera de los foristas que ustedes quieran dirigirla. Bienvenido, doctor Fabio. Gracias, doctor Víctor. Un saludo para todos y muy interesante el acompañamiento que hace la universidad a la institucionalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero no podríamos dejar pasar por alto esta obra del doctor Henry, pero sobre todo, doctor Henry, allí veo su amplia trayectoria en la publicación de libros y refiere un libro de la empresa criminal conjunta y su aplicación en el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Entonces eso para hilarlo con la última charla que trataron de abordar una especie de calificación jurídica propia que es el modelo que se utiliza en la JEP para adecuar las conductas, como decía el señor rector, las conductas punibles. Y a partir de esa calificación jurídica propia, quisiera, doctor Henry, si esos modelos de la empresa criminal conjunta, ya sea la básica o la sistémica o la extendida, ¿cuál de las tres podría uno trabajar para una coautoría mediata en aras de ir a buscar los máximos responsables? Esa sería una inquietud que si nos pudiera abordar, le agradeceríamos mucho. Y lo otro sería cómo hacer ese test de ponderación, ya que hablamos, no sé si para el señor magistrado, del principio de centralidad de las víctimas, ese test de ponderación de centralidad de las víctimas contra la presunción de inocencia. De un lado la carga del debido proceso, las garantías, sus 28 garantías, presunción de inocencia, doble instancia, contradicción, defensa.
frente a centralidad de las víctimas. ¿Cómo hacer ese test de ponderación para dar ese equilibrio sin que la balanza se quiebre? Esas serían dos insumos para iniciar el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fabio. Doctor Henry. Ahorita. Muchísimas gracias por la pregunta, un poco compleja en el escenario en que estamos, pero bueno. A ver, es que el tema de la empresa criminal conjunta es más propia del derecho penal internacional que del interno. Yo entendería que a partir de las reflexiones que ha hecho el doctor Murillo respecto a que aún no han salido las decisiones de fondo, ha habido unos avances de lo que va a ser las decisiones que tome la jurisdicción. Ciertamente, a lo que se ha visto hasta ahora es que van a utilizar la autoría mediata en aparatos organizados de poder con instrumento fungible o no fungible, de las dos. Pero yo sí diría que habría que esperar a ver qué decisión van a tomar, porque realmente la empresa criminal conjunta es una teoría más o menos nueva, que yo quedo muy contento con que se aplique la autoría mediata en aparatos organizados de poder. La tesis rothschildiana me parece muy importante, me parece que la acogida que tiene o va a tener en las decisiones que tome la JEP está muy bien. Y que la empresa criminal conjunta es o tiene su gran componente también en fenómenos de coautoría, y por esa razón yo esperaría a ver qué sucede. No avisoro de que la vayan a utilizar, quedo bastante contento con que utilicen, quedo contento desde el punto de vista académico, que utilicen la tesis de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, independientemente a quién se le aplique, tanto a los agentes del Estado, Ejército y Policía, como a los integrantes de las FARC-EP, incluso a los terceros civiles en caso de ser posible. La otra pregunta creo que era para el doctor. Bueno, yo diría, a partir de casos muy específicos, creo que se ha puesto en evidencia la importancia que se da a la participación de las víctimas en los diferentes trámites. Y eso ha llevado a algunas decisiones en el marco de las competencias en la jurisdicción, particularmente por parte de la sección de apelación. Voy a mencionar 3 situaciones muy concretas. Quizá uno de los temas en materia de amnistía más polémicos fue la decisión que adoptó la Sala de Amnistía en el caso de Marilu Vaquero. Creo yo que la discusión de fondo allí se diluyó cuando la sección de apelación anuló esa determinación, precisamente porque se adoptó sin haber vinculado de manera adecuada a las víctimas del caso, de ese caso específico que en los medios de comunicación fue más conocido como el caso de la Mata Hari. Y me parece que allí el interés de las víctimas que no habían sido adecuadamente vinculadas al trámite prevaleció frente al aspecto de fondo que ya había decidido la sala. Hay un segundo caso en el que creo que se pone en evidencia y se hace el balance correspondiente, que supone un diálogo entre cortes, y es un diálogo entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Corte Suprema de Justicia en uno de los tantos trámites de aplicación de la garantía de no extradición. Fíjense que es un caso en el que la sección de revisión no aplica, no concede la garantía de no extradición, pero hace una serie de consideraciones en torno al aporte de verdad que venía haciendo ese compareciente que había reclamado la garantía de no extradición y a quien se le había negado se le negó la garantía. Cuando el asunto llega a manos de la Corte Suprema de Justicia, la Corte, interpretando lo que dijo en un momento dado la Corte Constitucional en la sentencia C-112, señaló que para garantizar el aporte de verdad y los derechos de las víctimas se posponía o se postergaba
la entrega en extradición de esa persona por 6 meses con el propósito de que continuara haciendo aportes de verdad y cumpliendo con el compromiso de satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas. Creo que allí hubo un diálogo incluso de 3 órganos, de 3 cortes: Corte Constitucional, la JEP, en el que incluso en ese caso la Sala de Reconocimiento de Verdad, allí la sección hizo toda una serie de consideraciones en torno al aporte de verdad que venía haciendo ese compareciente y de la importancia que tenía para el sistema. La Sala de Reconocimiento hizo un escrito que le dirigió a la Corte Suprema de Justicia ya en el trámite ordinario de la extradición, y la Corte Suprema de Justicia, a partir de lo que le pusieron en evidencia, postergó, difirió la extradición para que la persona finalmente pudiera continuar haciendo esos aportes. Y hay un tercer caso que es mucho más reciente, que creo, y ahí voy a entrar un poco a plantear un asunto problemático, y es que en el trámite de las acciones de revisión hay, o se han puesto en evidencia 2 posiciones diferentes, una que fue la posición inicial que tenía la sección de revisión y otra que es la posición que ha desarrollado la sección de apelación. La sección de revisión dijo en un comienzo que, tratándose de una revisión, el trámite era un trámite más cercano al trámite adversarial que al trámite dialógico, porque la persona estaba reclamando ser inocente y no asumía responsabilidad. Luego, a la luz del artículo 33 de la Constitución, a esa persona que se reclamaba inocente no se le podía imponer la carga de hacer aportes de verdad, autoincriminándose y renunciando a su derecho a no declarar contra sí mismo. Es más, se dijo en las primeras decisiones de la sección de revisión que allí no se podía hacer una exigencia muy fuerte en materia de verdad, particularmente cuando esa persona no está involucrada en ningún otro caso. Sin embargo, la sección de apelación, a través de 2 decisiones, ha reclamado un aporte de verdad fuerte, importante, por parte de aquellos que están pidiendo la revisión de sus sentencias. Y eso se vio reflejado recientemente en la decisión de la sección de apelación, en la que le revocó el beneficio temporal de libertad transitoria condicionada y anticipada al exgeneral, o al general retirado mejor, Jesús Armando Arias Cabrales, para exigir un aporte más amplio de verdad, condicionando su sometimiento a la jurisdicción, cuando lo único que está pidiendo él es revisión de su sentencia. Muchas gracias, doctor Murillo. Y yo tengo una pregunta de cierre que va dirigida al doctor Henry Torres, pero que amerita una muy breve introducción. Aspiro que todos en sus manos tengan la obra que hoy sale a la luz, que hoy nace, y que para la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y para el Grupo de Investigación en Derecho Penal Contemporáneo de esta facultad, del cual el profesor Henry Torres es parte, es muy grato comunicarle a la comunidad académica, a la comunidad de juristas, a la comunidad de diferentes interesados en estas temáticas de la Jurisdicción Especial para la Paz, comunicar, socializar, anunciar que hoy desde la Universidad La Gran Colombia, porque esta obra tiene sello UGC, ADN UGC, nace el Manual de Procedimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Este es un proceso de investigación iniciado por el profesor Henry Torres al interior de los procesos de formación en investigación, de aplicación de los conocimientos que se hacen al interior de nuestra universidad.
Y quiero preguntarle, profesor Henry, ¿qué puede encontrar el lector en esta obra? ¿Cuál es el principal aporte que desde los resultados de su investigación se plasman en esta obra y qué invitación le puede hacer a los presentes y futuros lectores para que puedan consumir, digerir, disfrutar esta obra, profesor Henry? No sé qué nos pueda comentar. Pues ciertamente esta es una obra que comencé a escribir justo antes de pandemia y que por pandemia se quedó un tanto quieta, pero que después retomé. Evidentemente esta es una recopilación de una serie de normas establecidas tanto legal como constitucionalmente respecto a un tema del procedimiento ante una jurisdicción. Primero, que se desconoce un tanto la jurisdicción y más se desconoce cuál es el proceso o el procedimiento que se debe efectuar tanto por los comparecientes como por las víctimas en esa jurisdicción y cuál es la competencia de la misma. Entonces está muy determinado de manera sencilla, un lenguaje sencillo, muy claro, muy preciso. Todos y cada uno, o al menos en líneas generales, todos y cada uno de los aspectos relativos a la jurisdicción y al procedimiento ante la misma. Luego, esta labor que es desde la academia es básicamente de pedagogía frente a la jurisdicción. Se requiere, por tanto, no solo la lectura, sino una labor de multiplicación de las bondades de un modelo de jurisdicción en el cual predomina, como ya lo vimos hoy, la justicia de tipo restaurativo con una serie de principios y enfoques que nos permiten avisorar un claro modelo de justicia transicional y de tipo restaurativo, modelo siglo XXI, que va a irradiar, como decía aquí al principio, una jurisprudencia que va a servir tanto a los conflictos armados, todo tipo de conflictos armados, llámese internos o internacionales o internacionalizados. Estamos en construcción de conocimiento, como decía el doctor Murillo, al interior de la jurisdicción y hay que esperar a que salgan las primeras decisiones para ir haciendo acopio de las mismas para introducirlas en lo que sería la parte 2 del manual. Pero esta primera aproximación a un tema de esa naturaleza, de los cuales yo particularmente no he visto ninguno en el país, me parece de suma importancia. Y me parece de suma importancia porque, como en todos los libros, habrá posibilidades a criticarlo porque le faltan temas en fin, o la poca claridad conceptual a veces, aunque, insisto, es normativo. Sí vale la pena leerlo y a partir de ahí comenzar a construir un mayor conocimiento desde la academia y por supuesto de los trabajos que aquí realizan tanto los estudiantes de la especialización como de las diversas maestrías en torno a un tema que de verdad requiere un conocimiento al menos aproximado al mismo. Y se requiere porque eso es la consolidación del artículo 22 constitucional de una paz estable y duradera. Y si no es a partir de ahí, y dada la generosidad de la Universidad de la Gran Colombia y específicamente de su señor rector, el doctor Marco Tulio Calderón, que habían tenido la publicación de esta obra, pues para mí es un gratísimo honor, primero que se haya publicado y segundo poderla presentar el día de hoy. Y no me queda nada más sino agradecerles a todos y a cada uno de los presentes porque nos han acompañado en estas 3 largas horas, especialmente al doctor Adolfo Murillo, que amablemente nos ha venido a visitar a esta casa de estudios, por supuesto al doctor Ortegón, que es de la casa, y a nuestro señor rector, doctor Marco Tulio Calderón, y sin olvidar, por supuesto, a nuestra decana y al doctor Víctor Manuel Cáceres. Muchísimas gracias y una feliz noche. Bueno, yo invito un aplauso para el doctor Henry, merecido. Estamos construyendo academia, estamos construyendo país, estamos construyendo conocimiento y creo que esa es una de las principales fortalezas de esta administración en cabeza del doctor Marco Tulio. Creo que ya damos por cerrado el foro de discusión. Ya le doy el uso de la palabra aquí a nuestro anfitrión para que formalmente haga el cierre, no sin antes agradecer a todos y a todas las personas aquí presentes por haber hecho parte del día de hoy, por haber invertido 3 horas de su valioso tiempo en escuchar estos debates. Muchísimas gracias a todos y a todas. Recuerden ustedes que esta grabación la encontrarán a partir del lunes en las redes de la Universidad de la Gran Colombia, @ULAGranColombia y por supuesto de nuestro canal Teleamiga. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.